Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia. ¿Será la inminente ofensiva en Rafah la respuesta de Israel a la propuesta de un alto el fuego de 5 años por parte de Hamás a cambio de aceptar los 2 estados? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo y junto a Adrián Celaya, analista político español y director del Centro de Análisis y Consultora ECAI Center, profundizaremos en la tensa situación en Medio Oriente. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El gobierno de Israel está llegando a una situación límite. Los objetivos militares no son los esperados. El tiempo corre en contra de sus intereses y la imagen internacional del país se deteriora junto con su economía, con una caída cercana al 20% de su Producto Bruto Interno. La propuesta de Hamás a Tel Aviv de un alto el fuego de 5 años a cambio de aceptar 2 estados sigue sobre la mesa mientras Israel mantiene viva su operación militar terrestre en la estratégica ciudad de Rafah, al sur de Gaza. El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu asegura que en la ciudad fronteriza con Egipto se encuentran los últimos batallones del movimiento palestino Hamás. Varias naciones, incluida Estados Unidos, instaron a Tel Aviv a no ejecutar la operación, dado que en Rafah se refugian más de 1,5 millones de palestinos. La expulsión de palestinos de la ciudad de Jerusalén por parte de Israel se volvió una constante. En ese sentido, el ministro palestino de Asuntos de Jerusalén, Asraf Awar, dijo a Sputnik que el nuevo gobierno se compromete a ayudar a su pueblo en todo lo que sea posible. Denunció además que en Jerusalén continúan las infracciones israelíes de los derechos de los palestinos y que las condiciones de vida de la ciudad y de sus habitantes son muy difíciles. Las tensiones en Medio Oriente no solo involucran a Israel y a Palestina, sino que también incluyen a Irán, alcanzando su mayor punto de intensidad a comienzos de abril, cuando Israel atacó el Consulado General de Irán en la capital siria, Damasco, dejando varios oficiales iraníes muertos y alrededor de 12 heridos. Teherán respondió la noche del 13 al 14 de abril con la operación Verdadera Promesa, lanzando más de 300 misiles y drones contra la infraestructura militar israelí. El entrevistado. Adrián Celaya, analista político español y director del Centro de Análisis y Consultora ECAI Center. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, estupendamente, encantado de estar contigo y con Sputnik, por supuesto. Adrián, jamás propuso a Israel un alto el fuego de 5 años a cambio de aceptar los 2 estados, mientras que el primer ministro israelí, que es Benjamín Netanyahu, todavía no respondió al grupo islamista, reúne al gabinete de guerra para decidir la posible intervención allí en Rafah. ¿Qué primera lectura haces de esta situación? Bueno, aparentemente la impresión podría ser que Netanyahu y el gobierno de Israel están continuando, digamos, en la línea seguida durante los últimos 6 meses, ¿no? De una creciente huida hacia adelante, ¿no? Sin embargo, es muy posible que estemos llegando a una situación límite, que el gobierno de Israel esté llegando a una situación límite. Esto se deduce de que la única forma de escapar del contexto que ellos mismos han creado es un contexto en el que el tiempo corre en contra de ellos, porque no están siendo capaces de conseguir los objetivos militares que ellos mismos habían planteado y están siendo objeto de un creciente acoso internacional. Han destruido definitivamente para mucho tiempo la imagen de Israel ante la comunidad internacional y la economía de Israel, según datos oficiales, pues según sus propios datos oficiales, se está hundiendo con caídas de cerca del 20% en el PIB, ¿no? Bueno, ante esa situación, la única salida estratégica que estaba viendo el propio régimen israelí era la huida hacia adelante a través de una escalada. Es decir, una escalada que permita de alguna forma romper el tablero y obligar a través de un conflicto de carácter regional o incluso internacional que implicando a potencias del entorno como Irán, pues permitiera crear un contexto tal que hiciera posible que Israel arrastrara a Estados Unidos a una guerra de otras dimensiones, ¿no? Y claro, con expectativas siempre inciertas de
de que el resultado de un conflicto de esas dimensiones fuese positivo para Israel o para Estados Unidos, pero incluso en ese contexto con unas posibilidades, en su opinión, de éxito mayores que simplemente dejar o continuar en la situación actual, en la que tanto desde una perspectiva táctica o están perdiendo este conflicto, y desde una perspectiva estratégica se encuentran en un entorno tanto en Oriente Medio como en el conjunto del mundo, en un entorno en el que, como consecuencia de la pérdida creciente de la hegemonía por parte de Estados Unidos, pues se están quedando sin su apoyo fundamental para mantener las políticas que han mantenido en Israel, o el gobierno de Israel en su entorno, durante las últimas décadas. Con lo cual, ese intentos de escalada era probablemente, desde la perspectiva del gobierno de Israel, la única salida ante esta situación, y sin embargo pues no parece que estén consiguiendo ningún éxito, a pesar de los movimientos que han realizado. Al contrario, pues todo parece indicar que pues potencias como Irán han demostrado su capacidad de por lo menos neutralizar estos intentos de escalada de Israel, y por lo tanto Israel se está quedando sin salida. Vamos a ver qué tipo de operación hacen en Rafah, pero como mucho nos estamos encontrando con operaciones de tipo casi desesperado, de pánico, pero no parece que tenga realmente en este momento Israel una salida más que esperar o ganar tiempo antes de que se produzca una derrota estratégica, ¿no? Adrián, mencionabas la destrucción de la imagen de Israel ante la comunidad internacional, y parte de eso fue el hallazgo de una fosa común en el hospital Nasser, esto es en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Recordemos que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Volker Turk, dijo sentirse horrorizado por la destrucción de los complejos médicos de Nasser y Al-Shifa en Gaza, y por los reportes además sobre las fosas comunes. Sin embargo, nada parece detener a Israel. ¿Qué incidencia tiene en todo esto Estados Unidos? Bueno, lo que está sucediendo durante los últimos 6 meses desde la perspectiva de los derechos humanos es realmente, es terrible en sí mismo, pero es tremendamente llamativo desde el punto de vista de lo que son las estrategias, las razones y las estrategias que se mueven detrás de este tipo de actuaciones por parte de Israel y del gobierno de Israel en concreto. Claro, es extraordinariamente llamativo porque, primero, Israel sabe que, como hemos dicho antes, el contexto estratégico va en contra de ellos, y que es quizás el peor momento para que den pasos adelante en destruir su imagen frente a la comunidad internacional, como están haciendo, ¿no? Y así todo lo están haciendo aparentemente de forma premeditada. Es decir, no son actos de abusos contra la población palestina, contra los civiles en la franja de Gaza, que sucedan de forma casual, sino que se exponen con todo el descaro, incluso que líderes si no de primero, de segundo nivel en Israel, incluso líderes mediáticos, ¿no?, pues hacen constantemente declaraciones de una agresividad intolerable, ¿no? Pues amenazando con limpiezas étnicas, con genocidios, haciendo referencias a que hay que echar a los palestinos al mar, etcétera, ¿no? Claro, todo esto ellos saben que se difunde por el mundo, ¿no? Y lo están haciendo probablemente de forma premeditada, ¿no? Claro, esto solo tiene una explicación, y es que efectivamente lo que están intentando es una estrategia de provocación, ¿no? Precisamente porque piensan que el contexto les es contrario, quieren, como sea, cambiar el contexto, y quieren cambiarlo de tal forma que a través de esa estrategia de provocación consigan generar, por las reacciones que esto produzca, pues fundamentalmente en un país como Irán, ¿no?, pues que esto produzca un conflicto regional o internacional que les permita efectivamente cambiar ese contexto. La posición de Estados Unidos, ¿cuál es?
bueno, o el papel de Estados Unidos en todo esto. Bueno, pues es complejo. Por un lado, pues puede haber intereses electorales en amortiguar el impacto mediático y de imagen pública de lo que está sucediendo, pero por otro lado también hay una complicidad estratégica clara con las estrategias de Israel en muchos sectores de Estados Unidos. Y finalmente, pues no hay que olvidar que así como el gobierno de Israel o sectores importantes en Israel se encuentran ante una situación de pánico estratégico frente al contexto, cómo está evolucionando no solo el proceso actual, el proceso bélico actual, sino cómo está evolucionando geopolíticamente Oriente Medio y el mundo en general, ¿no? Algo parecido sucede con el propio Wall Street, ¿no? En el que hay un sector que está en situación de verdadero pánico frente a lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo a partir del choque geopolítico que se inició en Ucrania en el año 2022, y que hay, ya digo, un sector dentro de Wall Street que ante esa situación de pánico pues está dispuesto a hacer lo que sea, para evitar perder el control del mundo y perder también seguramente, como están pensando, el control del propio Occidente, ¿no? Y ahí podemos encontrar fácilmente una cierta complicidad estratégica entre ese sector más agresivo de Wall Street con estos sectores más agresivos de Israel, o incluso también desde otra perspectiva de Ucrania, ¿no? En una especie de estrategias de encontrar caminos para elevar el conflicto a través de algún tipo de escalada que les permita salir de un contexto que para todos ellos es, según su interpretación, claramente negativo o desastroso. Adrián, el senador independiente estadounidense Bernie Sanders dijo que las críticas a las políticas del gobierno israelí no constituyen antisemitismo después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu calificara de esa forma las protestas pro-Palestina en los campus universitarios de Estados Unidos. Recordemos que Sanders, de ascendencia judía, agregó que Netanyahu no debería utilizar acusaciones de esa índole para desviar de alguna manera la atención de la acusación penal que enfrenta en los tribunales israelíes por presunta corrupción. ¿Considerás que esto puede cambiar dependiendo de quién gane las elecciones en Estados Unidos en el próximo mes de noviembre? ¿No será igual la situación en Medio Oriente? Es cierto que el mundo en general, Occidente en particular, durante mucho tiempo y como consecuencia de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo una actitud de escrupuloso respeto frente a las críticas en general al pueblo judío, también a Israel, etcétera, ¿no? Pero claro, ha habido un evidente abuso de esa situación por parte de determinados círculos, yo diría que no solo círculos sionistas, sino que otros círculos de tipo oligárquico se han aprovechado de ese tipo de esquemas para cortar o condicionar la opinión pública en determinadas direcciones, ¿no? El problema del abuso de ese tipo de calificaciones de antisemitismo es que al final acaban generando un rechazo tal en la opinión pública que acaba volviendo tremendamente perjudicial, ya no solo contra el sionismo, sino contra el pueblo judío, ¿no? Tenemos casos de abusos clarísimos, como fue el caso muy llamativo ya recientemente del líder laborista británico Jeremy Corbyn, que fue sometido por sus críticas al gobierno de Israel, fue sometido a una constante campaña de acoso, acusándole de antisemitismo, pero una campaña que no estaba solo lanzada desde sectores sionistas, sino también lanzada desde sectores oligárquicos, corporativos, de la propia Gran Bretaña, del Reino Unido, que consideraban a Jeremy Corbyn y la tendencia de Jeremy Corbyn como un peligro, porque frente a otros líderes y grupos y movimientos laboristas que al final no aportan a los gobiernos más que matices frente a lo que plantean y hacen los conservadores, Jeremy Corbyn sí planteaba realmente una plataforma de cambio real. Y esto era algo que los líderes
corporativos y aristocráticos británicos no estaban dispuestos a aceptar. Y entraron en esta campaña de utilización de las críticas a Israel para acusar sistemáticamente y de forma absolutamente abusiva a Jeremy Corbyn de antisemitismo, hasta que al final consiguieron de una forma o de otra bloquearle y convertir esto en un pretexto fundamental para quitarle del liderazgo del Partido Laborista, ¿no? Bueno, yo creo que esto que está sucediendo también en Estados Unidos apunta claramente en una dirección que nos está diciendo que estas posibilidades de abuso del concepto de antisemitismo pues están llegando a su límite, ¿no? Ya yo creo que la reacción en la opinión pública es cada vez más dura frente a quien intenta utilizar calificaciones de antisemitismo simplemente por críticas a las actuaciones del gobierno de Israel. Esto se ha hecho durante mucho tiempo, pero cada vez es menos aceptado. Y este fraccionamiento que se está produciendo ya no solo en Estados Unidos, sino incluso dentro de la propia base del Partido Demócrata, pues es yo creo que muy revelador al respecto, ¿no? Con respecto a si puede cambiar la situación en Medio Oriente en función del resultado de las elecciones, bueno, pues yo diría que no debe haber demasiadas expectativas al respecto, porque hay razones para pensar una cosa y la contraria, ¿no? Por un lado, sí parece claro que Donald Trump tuvo un importante nivel de complicidad con las estrategias del gobierno de Israel, pero, claro, la legislatura o el mandato de Donald Trump fue un mandato muy contradictorio, que tuvo una gran dependencia de qué grupos de interés concretos controlaban qué áreas concretas de su gobierno. En concreto, pues se sabe que su yerno, ¿no?, muy vinculado a los círculos sionistas, pues que tuvo un gran papel en esto, ¿no? Quiero decir que las políticas que se desarrollarían con Donald Trump en un futuro mandato, pues también variarían en función precisamente de qué fuerza tendrían qué sectores en cada caso. Y por otro lado, no nos tenemos que olvidar que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, pues están más el Partido Demócrata en este sentido, probablemente están muy vinculados a los intereses oligárquicos de Wall Street, que son los que apoyan de forma muy directa a las estrategias del gobierno de Israel. Ahí es porque se habla mucho de la capacidad de Israel, del lobby pro-israelí, de controlar la política de Estados Unidos, pero es que sucede también al revés. Es decir, que Israel es en buena parte un instrumento de Wall Street, del poder corporativo occidental, para controlar, en principio, Oriente Medio. Mientras te escuchaba, Adrián, pensaba que España, tu país, ya reiteró su compromiso de reconocer el Estado Palestina. ¿Qué peso tiene esta postura? Bueno, yo creo que es una postura, en principio, por lo menos simbólicamente importante. Sí es cierto que a veces este tipo de movimientos pues empiezan a tener un recorrido y a veces simplemente es suficiente que haya un país que se mueva en una dirección concreta para que ese movimiento vaya contagiando a otros, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el recorrido práctico de todo esto? Bueno, yo creo que depende de forma muy directa de la evolución del contexto geopolítico. El problema es que ese contexto geopolítico es un contexto tremendamente tensionado. Y si estuviéramos en un contexto general, en el fondo relativamente tranquilo o estable, pues quizás fuese más fácil que estas posiciones que están denunciando hechos concretos o políticas concretas del gobierno de Israel o que plantean determinados posicionamientos con respecto al pueblo palestino, pues tuviesen una respuesta basándose estrictamente en las posiciones de cada gobierno con respecto a Israel o con respecto a Palestina. Sin embargo, en un momento geopolítico tan tensionado como el actual, muy probablemente esto no vaya a ser posible si no es teniendo en cuenta el peso que el conflicto Israel-Palestina tiene dentro del contexto geopolítico mundial. Claro, porque los gobiernos occidentales, muy controlados todos ellos por Wall Street o por el poder corporativo, pues al final van a estar tremendamente condicionados por lo que este poder corporativo les indique o por
la valoración que este poder corporativo haga de lo que un cambio de la relación de fuerzas dentro de Oriente Medio puede significar dentro de ese choque geopolítico frontal en el que estamos en este momento entre los países emergentes y en desarrollo por un lado y Occidente, o la élite corporativa que controla Occidente por el otro. Claro, ante esa situación los gobiernos van a estar en general mucho más paralizados, con muchas más dificultades para afrontar, vamos a decir, de una forma honrada y objetiva lo que está sucediendo realmente en Oriente Medio. Me temo que hay que tener en cuenta ese contexto antes de prever la importancia que puede tener un movimiento como el que ha realizado el gobierno de España en este sentido, ¿no? Sin perjuicio de que, evidentemente, por lo menos desde el punto de vista simbólico en sí mismo, sí ya tiene una importancia a tener en cuenta. Adrián, las tensiones en Oriente Medio alcanzaron un nuevo nivel de intensidad a comienzos de este mes, cuando Israel atacó el consulado general de Irán en la capital siria, Damasco, dejando además varios oficiales iraníes muertos y alrededor de una docena de heridos. Irán respondió en la noche del 13 al 14 de abril con la operación Verdadera Promesa, lanzando en ese momento más de 300 misiles y drones contra la infraestructura militar israelí. ¿Cómo analizás lo que ocurre entre estas dos naciones y qué quiere demostrar cada una de las partes? Aquí hubo un mojón importante. El ataque de Israel al consulado iraní en Siria, en Damasco, fue un hecho, yo creo que de una extraordinaria relevancia geopolítica, ¿no? Porque evidenció cuáles son realmente las estrategias del gobierno de Israel. Bueno, algo en lo que de alguna forma todos estábamos pensando, que era que efectivamente Israel estaba perdiendo el conflicto que mantiene alrededor de Gaza, también con las fuerzas de Hezbollah, los hutíes, los palestinos en general, y que, por otro lado, también desde una perspectiva geoestratégica, desde una perspectiva histórica, incluso si se quiere, el cambio geopolítico que se está produciendo en el tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar deja a Israel aislado y sin el poder que ha supuesto para este gobierno, pues digamos, la hegemonía mundial de Estados Unidos, que es esa hegemonía la que le ha permitido a Israel desarrollar sus políticas durante las últimas décadas. Sin embargo, esa hegemonía está en desaparición y esto sitúa a Israel ante el abismo, ¿no? En un gobierno de Israel o una élite israelí que se encuentra por esto en una verdadera situación de pánico y, como consecuencia de ello, lleva tiempo buscando una escalada que le permita visualizar alguna opción de romper el contexto, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Bien, este ataque al consulado iraní evidenció este posicionamiento, algo que parecía bastante claro nos parecía bastante claro a distintos analistas, pero ese ataque no provocado al consulado iraní en Siria evidenció que efectivamente la estrategia de Israel era escalar el conflicto a nivel regional a toda costa, ¿no? Bien, frente a esas continuas provocaciones de Israel, Irán ha mantenido, digamos, una estrategia bastante racional, ¿no? Intentando limitar sus respuestas o que estas respuestas fuesen suficientemente frías, digamos, ¿no? Claro, eso es lo que los países serios tienen que hacer ante actuaciones de otros países que se consideran provocaciones, porque si son provocaciones es precisamente porque intentan provocar una reacción desmesurada de la otra parte, una reacción que vaya en contra precisamente de los intereses del país que reacciona, ¿no? A través de actuaciones que no realizarían en otro caso, ¿no? Bueno, Irán ha intentado responder emotivamente a las distintas provocaciones de Israel, porque ellos también son conscientes de que el contexto y el tiempo va a favor de ellos, ¿no? Entonces, precisamente por el interés de Israel en escalar el conflicto, Irán no estaba interesado en escalar el conflicto. Pero lo que ha sucedido en las últimas semanas nos ha demostrado que una cosa es que Irán no esté interesado en escalar el conflicto, pero también nos ha demostrado que está dispuesto a aceptar la apuesta, ¿no?
Es decir, el que Israel esté interesado en escalar el conflicto no quiere decir que esa escalada del conflicto necesariamente vaya a funcionar a favor de ellos, ¿no? Pero significa que les puede interesar, o ellos piensan que les interesa, realizar esa apuesta, aunque sea una apuesta arriesgada, ¿no? La respuesta de Irán fue una respuesta que demostró una extraordinaria capacidad militar y tecnológica, pero a la vez premeditadamente utilizando armamento, incluso drones pues de primera generación, ¿no? Drones antiguos, tal, generó una respuesta de impacto limitado, pero a la vez que demostrando fuerza y determinación política, ¿no? Bueno, esto yo creo que fue un aviso muy importante tanto para Israel como para Estados Unidos, y todo parece indicar que en las relaciones entre Estados Unidos e Israel se ha creado finalmente un contexto que les ha llevado a dar marcha atrás. Ya digo, de Israel, por razones que quizás no conocemos del todo, igual hay algún determinados hechos que no llegamos todavía a controlar, pero parece claro que Israel se ha visto obligado a dar marcha atrás, al menos por el momento. Tenemos que ver qué actuaciones desarrolla en Gaza en concreto, hasta qué punto sustituye la provocación o el intento de escalada por vía de acoso o de ataque directo contra Irán por las provocaciones otra vez contra el pueblo palestino, pero en principio, tal como está la situación actual, estamos ante una marcha atrás clarísima por parte de Israel. Adrián, hay quienes hablan de una guerra geofinanciera entre Tel Aviv y Teherán. ¿Cómo repercute esto en la escala global? Bueno, el conflicto entre Israel e Irán se puede interpretar, las repercusiones de ese conflicto a nivel global se pueden interpretar desde distintos puntos de vista, ¿no? Vamos a ver, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista geopolítico, etcétera, ¿no? Vamos a ver, sabemos, por ejemplo, que hay determinados proyectos de infraestructuras de comunicación que pueden resultar competitivos entre sí. Se habla de que Israel, sabe que Israel estaba trabajando en una ruta de la seda alternativa, y Irán estaba muy directamente implicado en las redes de comunicación tanto con Rusia como con China, dentro del entorno de lo que se ha llamado la nueva ruta de la seda. Y en Israel estaba aparentemente trabajando o está trabajando en una ruta de la seda alternativa que puede estar en cierta forma relacionada con lo que ha sucedido con el conflicto en Gaza, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo repercute esto en la escala global? Vamos a ver, hay que relacionar el papel tanto de Israel como de Irán con sus respectivos aliados geopolíticos. Israel es un aliado clave, digamos, de Occidente o de la oligarquía, esa oligarquía corporativa que controla Estados Unidos y Europa Occidental. Y Irán es un aliado estratégico claro del bloque emergente liderado por Rusia y por China, ¿no? Entonces, sí podemos decir claramente que en este momento el conflicto de Oriente Medio, o el conflicto entre Israel e Irán, no es un conflicto que se vaya a desarrollar por sí mismo, es un conflicto que está directamente interrelacionado con el choque geopolítico global, y que estos dos conflictos no van a evolucionar de forma separada. Ni las causas, ni el origen del conflicto, ni cómo se está desarrollando, ni las respuestas al mismo se van a poder interpretar simplemente en la lógica de intereses de los palestinos, de Israel o de Irán, si no se tienen en cuenta las enormes repercusiones de lo que sucede en ese conflicto para los dos bloques, para el bloque occidental y para el bloque emergente. En último término, si nos encontráramos tal como pretende Israel ante un conflicto regional al que consiguieran arrastrar a un Estados Unidos que se atreviese a enfrentarse a Irán, cosa que es bastante dudosa, pues bueno, hay que tener en cuenta que evidentemente el bloque emergente no iba a permitir en ningún caso una derrota estratégica de Irán. Eso no quiere decir que intervinieran desde el primer momento en tal caso, pero intervendrían en caso de que
Irán se arriesgase a una derrota estratégica, ¿no? Irán probablemente tiene recursos tecnológicos, armamentísticos, militares suficientes para enfrentarse a Estados Unidos de forma directa durante mucho tiempo, pero incluso ante una apuesta global y masiva de Estados Unidos, ya digo, al último término, incluso aunque fuesen capaces de vencer la resistencia de Irán, pues ya digo, y China y Rusia no podrían permitir una derrota estratégica de Irán, porque eso supondría una derrota estratégica también del bloque emergente, porque supondría la pérdida de la influencia de este bloque emergente en Oriente Medio, que es una región clave, es una región estratégica clave para el conjunto del mundo, ¿no? Y a la inversa, algo similar puede suceder con respecto a Occidente y con respecto a Estados Unidos en relación con Israel, ¿no? Una derrota estratégica de Israel pues podría suponer en cierta forma también una derrota estratégica del bloque occidental, pero tendríamos que contemplar cualquiera de los escenarios posibles en ese posible enfrentamiento directo entre Israel e Irán, teniendo en cuenta pues su relevancia desde el punto de vista del enfrentamiento geopolítico que está en marcha desde el año 2022. Adrián, ¿y qué podemos esperar para los próximos días en Medio Oriente? Bueno, vamos a ver, a la hora de interpretar lo que puede pasar a muy corto plazo, en los próximos días o semanas en este conflicto, tenemos que tener en cuenta que hay alguna información que nos falta a todos, ¿no? En concreto, nos falta saber cuáles han sido exactamente las razones por las que Israel ha dado marcha atrás en esa estrategia de escalada, una estrategia de escalada que después de su ataque al consulado de Irán en Siria, aparentemente le estaba saliendo bien porque habían conseguido una respuesta de Irán, y sin embargo a partir de ese momento, en lugar de aprovechar la circunstancia para dar otro salto en la escalada, Israel ha dado marcha atrás. El por qué ha dado marcha atrás es lo que no está claro en absoluto y nos plantea dudas sobre cuál puede ser el contexto de la evolución a corto plazo. Sí sabemos, por otro lado, que Israel tiene una clara voluntad de dar un paso adelante en sus operaciones en la Franja de Gaza y en concreto en el asalto a Rafah, un asalto tremendamente peligroso desde el punto de vista de las repercusiones humanas que puede tener. Un asalto frontal puede suponer una masacre incluso muy superior a lo que hemos visto hasta ahora, y probablemente o quizás tendríamos que interpretarlo, si esto sucede, en el sentido de que Israel está sustituyendo las provocaciones para conseguir esa escalada estratégica a través del enfrentamiento militar directo con Irán por provocaciones de tipo, vamos a ver, humanitario, a través de la creación de un enorme desastre en la Franja de Gaza y en Rafah en concreto, ¿no? Vamos a ver si esto sucede, porque evidentemente desde el punto de vista de Israel, después de todo lo que ha sucedido, un salto adelante aún mayor en este tipo de actuaciones, pues evidentemente está provocando una reacción de los países musulmanes y de Irán en particular. Pero vamos a ver también realmente qué es lo que sucede y cuáles son en concreto las posibles reacciones al respecto de Irán en su caso y del bloque emergente. Porque no hay que olvidar que en los pasos fundamentales que está dando Irán, hay que dar por supuesto que estos pasos no se dan, aunque no se diga, pero no se dan sin consensuarlos con el bloque emergente, en particular con Rusia y con China. Porque, claro, para Irán evidentemente es imprescindible saber que en caso de que esa escalada se produzca, pues cuentan con el respaldo en un último término de Rusia y de China. Y esto, por supuesto, requiere consensuar al menos los movimientos fundamentales que se realicen desde este país, ¿no?
Adrián, ya en los minutos finales de Telescopio quiero consultarte en el marco de este análisis geopolítico que estás realizando y la cantidad de conflictos en el mundo con un denominador común, que es la presencia de Estados Unidos, en algunos casos más visible, en algunos casos de forma más solapada. ¿Qué reflexión te merece esta situación ya para el final del programa? Bueno, desde el punto de vista del análisis geopolítico, algo que no se está teniendo demasiado en cuenta, pero que de alguna forma ya he apuntado, es la interrelación, la muy directa interrelación que existe en este momento en el mundo entre los distintos conflictos estratégicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de interpretar lo que está sucediendo y lo que puede suceder, tenemos que tener en cuenta que al final son los mismos actores los que están apoyando a Israel en un caso y a Ucrania en el otro, en un caso en el conflicto en Oriente Medio y en otro caso en el conflicto en Europa, y los que en su caso pues apoyarían a Taiwán en un posible conflicto con China, etcétera, ¿no? Y esto quiere decir que muy posiblemente, después de movimientos extraños que se han sucedido desde Israel, la élite occidental, las élites corporativas occidentales, estarán probablemente presionando a Israel para que, en caso necesario, se acomode a las estrategias globales. Es decir, que para que las decisiones que se adopten en Ucrania o en Israel o en Taiwán sean relaciones coordinadas, de tal forma que solo se den los pasos para una escalada en Israel o en Oriente Medio si es que esto interesa desde el punto de vista del conflicto global, del enfrentamiento global entre el bloque occidental y el bloque emergente, y que no se den en otro caso, ¿no? Y al revés, ¿no? Podríamos decir lo mismo con respecto a Ucrania o en su caso con respecto a un posible conflicto alrededor de Taiwán. El que las distintas estrategias probablemente cada vez más en los dos bloques probablemente estarán coordinadas, y si hay algo que estalla en un punto en concreto, tendremos que pensar que probablemente no se debe exclusivamente al contexto en su caso, pues de Oriente Medio o de Ucrania, sino que es porque desde el punto de vista de uno de los dos bloques es lo que geoestratégicamente se considera como más interesante, ¿no? Y yo creo que este es un factor que es muy importante tenerlo en cuenta en este momento a efectos del análisis geopolítico. Adrián Celaya, analista político español y director del Centro de Análisis y Consultora ECAI Center. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Muy bien, Alejandra. Pues gracias a ti por estos minutos y a Sputnik, por supuesto. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. Hasta aquí nuestro espacio de análisis Telescopio. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio. El ataque de Israel al consulado iraní en Siria, en Damasco, un hecho yo creo que de una extraordinaria relevancia geopolítica, ¿no? Porque evidenció cuáles son realmente las estrategias del gobierno de Israel. Bueno, algo en lo que de alguna forma todos estábamos pensando, que era que efectivamente Israel estaba perdiendo el conflicto que mantiene alrededor de Gaza, también con las fuerzas de Hezbollah, los hutíes, los palestinos en general, y que, por otro lado, también desde una perspectiva geoestratégica, desde una perspectiva histórica, incluso si se quiere, el cambio geopolítico que se está produciendo en el tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar deja a Israel aislado y sin el poder que ha supuesto para este gobierno, pues digamos, la hegemonía mundial de Estados Unidos, que es esa hegemonía la que le ha permitido a Israel desarrollar sus políticas durante las últimas décadas. Sin embargo, esa hegemonía está en desaparición y esto sitúa a Israel ante el abismo. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.